Ahora sí vamos a comenzar con nuestra actividad. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los presentes en esta charla que realiza la Universidad de Magallanes en conjunto con el Banco Central, y que hoy día se denomina Producto Interno Bruto Sectorial, que es el tema que se va a trabajar y que se enmarca dentro de un convenio que ha suscrito nuestra universidad en conjunto con el Banco Central. Estas son charlas que ya venían programadas para realizarse del año pasado, pero dado todo el complejo escenario que se vio por el estallido social, asimismo por el tema de la pandemia, se han ido reorganizando y hoy día ya tenemos la oportunidad de comenzar con este ciclo, que es muy importante para todos ustedes, para principalmente los estudiantes de nuestra casa de estudio, para que puedan conocer el trabajo que tiene el Banco Central en nuestro país. Pero antes, en nombre de la Universidad de Magallanes, también de quienes están a cargo de esta actividad, quienes son los organizadores, queremos dejar con ustedes a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, doña Sonia Zuenich, quien va a dar la palabra de bienvenida en nombre de la Universidad de Magallanes. Hola, buenas tardes, estimados estudiantes, académicos, público en general. Reciban una calurosa bienvenida a esta actividad académica que, como ya se dijo, es coorganizada con el Banco Central, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y el Departamento de Administración y Economía de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Hoy es un año diferente, por ende esta forma de acogerlos tampoco es la tradicional, pero es lo que podemos hacer por ahora, dada la contingencia del COVID-19. Desde ya agradezco a la ponente Erika Barrera Tapia, que es jefa del grupo de servicios del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales del Banco Central, por estar hoy aquí y abordar el tema que en esta ocasión es el Producto Interno Bruto Sectorial. Sabemos que el Banco Central como organismo técnico es el encargado de hacer la medición del PIB y en macroeconomía el Producto Interno Bruto es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año o trimestre. El PIB es usado como objeto de estudio en macroeconomía y su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. El objetivo de medir la producción de un país es bastante viejo. Desde la antigüedad se llevaban estadísticas parciales, aunque bastante rigurosas, sobre la actividad económica, asociadas casi siempre con los inevitables impuestos. Recordemos aquello de al César lo que es del César, y al César le servían las estadísticas estatales para financiar al Estado. Juegos de palabras aparte, lo mismo sucedía en China, la India, y con toda seguridad en los imperios maya e inca de nuestro continente americano. La contabilidad por partida doble es sin duda uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. Si no, hay que decirle a los encargados de gerenciar grandes y pequeños negocios. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XX para que todo pudiera encajar. Para hacerlo el cuento corto, así como probablemente algo injusto por la omisión de muchas contribuciones importantes, se le reconoce a Richard Stone, un economista inglés que trabajó a mediados del siglo pasado, la paternidad del sistema de cuentas nacionales, contribución que le valió el Premio Nobel de Economía en 1984. Y la primera versión se implementó en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, así que como se puede ver todo esto es relativamente reciente. Dicho lo anterior, el PIB se correlaciona muy estrechamente con las medidas complementarias o alternativas de calidad de vida, bienestar o felicidad, incluso con el potencial de los países de mitigar el cambio climático. La razón es bastante obvia. La producción, los ingresos y la capacidad de gasto son trillizos inseparables. Un país que produce mucho por habitante genera ingresos que permiten gastar en mejores sistemas de salud y educación, así como contar con recursos financieros para suavizar, por ejemplo, el impacto del cambio climático. No se trata de afirmar que el PIB es la única o mejor medida entre muchas cosas significativas. Definitivamente necesita complementarse con otros aspectos.
pero tampoco hay que irse al extremo de pensar equivocadamente que es un indicador que engaña o que deja de ver los asuntos importantes. Debo hacer presente, sin extenderme más, dado que no soy una experta en el tema, que hoy tener la posibilidad de contar con una destacada profesional del Banco Central, como se ha hecho desde hace varios años en realidad, para se analizará un tópico importante, que es relevante para los estudiantes de las carreras vinculadas al área económica, como son las de nuestro Departamento de Administración y Economía de nuestra facultad. Y ello es parte del fomento a la construcción de una educación de calidad con pertinencia respecto del medio laboral en que muchos de nuestros futuros profesionales se van a integrar. Por eso es que valoramos y agradecemos este aporte del Banco Central que cada año hace charlas con nosotros. Constituye un apoyo para el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de nuestros estudiantes en un área gravitante para su posterior ejercicio laboral. Y desde ya sé que tendremos una excelente actividad y muchas gracias a todos por estar el día aquí y bueno, comencemos. Muchas gracias, decana, por sus palabras y tal como lo mencionaba, vamos a dar inicio a esta charla. Antes recordarles a los alumnos que pueden hacer sus preguntas por el chat de YouTube, las que después serán canalizadas y entregadas a nuestra expositora del día de hoy, quien es doña Erika Barrera, quien es ingeniero comercial, con mención en Economía de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de la Universidad Exeter del Reino Unido. Además cuenta con un diplomado en regulación del sector eléctrico y telecomunicaciones de la Universidad de Chile. Se desempeña actualmente como jefa de grupo de servicios del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales, perteneciente a la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Chile. Tiene a su cargo la compilación de las cuentas de producción anuales e indicadores de actividad económica mensual de los sectores de servicios, así como la compilación de los productos de propiedad intelectual y el directorio de unidades productoras para las estadísticas macroeconómicas. Es miembro del Buró del Group of Borum sobre estadísticas de servicios que agrupa a expertos del área a nivel internacional. Previo a su cargo actual, fue analista de cuentas nacionales del Banco Central y analista de regulación económica en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Dejamos con ustedes a doña Erika Barrera. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sonia, también por la bienvenida. Para mí, para el Banco Central, es un gran placer y un gran honor el poder acompañarlos con estas charlas de difusión de lo que es nuestro trabajo estadístico. Y bueno, es una lástima no poder tener la posibilidad de interactuar con los alumnos directamente, que es algo que me gusta mucho, que es muy enriquecedor, pero a través del chat podemos estar comunicados para responder sus preguntas. Como Ricardo y Sonia mencionaban, hoy día estoy acá con ustedes para presentarles en particular lo que es mi área de trabajo en particular, en mi departamento, que es la medición de las cuentas nacionales, tanto en frecuencia anual como indicadores de coyuntura, de las distintas actividades económicas, ¿ya? Esa es la materia de nuestra presentación de hoy, es el PIB sectorial. Y entonces, sin más, voy a empezar a compartirles la presentación. Espero que no nos encontremos con problemas técnicos, sino les pido su paciencia. Muchas gracias. Entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar de lo que es la medición del PIB sectorial. En particular, vamos a hacer también un zoom a dos de las actividades principales de nuestra economía, como son el comercio y la industria manufacturera. Como motivación antes de comenzar, bueno, para todos es evidente, ¿no es cierto?, que los datos de actividad económica tienen alta relevancia en la prensa nacional, en nuestra economía e incluso en nuestro día a día.
y hemos visto recientemente titulares bien llamativos, digamos, de lo que ha estado pasando con la economía. Es un continuo, ¿verdad?, que siempre hay mucha expectación respecto de cómo está la actividad económica, pero por supuesto también en esta época de pandemia, junto con todas las noticias de carácter social, está también como un factor muy relevante lo que está pasando con la economía. Y las noticias que ustedes ven en esta lámina tienen que ver un poco con eso, con el fuerte impacto que ha tenido la pandemia en el PIB, y esto se ha visto tanto reflejado en nuestras mediciones de PIB, del PIB trimestral, como también en el IMASEC. Entonces, vamos a entrar directamente a esta presentación para ver cómo es que se miden, de partida, qué son las cuentas nacionales, cuál es el marco de las cuentas nacionales como contexto general, y ya directamente qué es el PIB, cómo se mide, y vamos a hacer un zoom en las actividades de comercio e industria manufacturera, para luego contarles también cómo es que el Banco Central difunde las estadísticas que produce. Vamos entonces directamente a el marco de las cuentas nacionales como contexto general de la medición del PIB. Primero partir diciendo que el Banco Central, dentro de sus funciones, tiene, por supuesto, la política monetaria y la política financiera, pero asimismo, también dentro de sus funciones tal vez menos conocidas, es la función estadística del Banco Central, que está estipulada en su ley orgánica y que consiste en compilar y publicar oportunamente las principales estadísticas macroeconómicas nacionales, como son las cuentas nacionales, la balanza de pagos y otros sistemas de contabilidad económica. Las cuentas nacionales tienen como objetivo, de alguna manera, representar a través de un sistema contable el funcionamiento de la economía. Y aquí, cuando hablamos de la economía, estamos hablando de los distintos agentes económicos. La economía no son solamente empresas, la economía es también los hogares, la economía es también el gobierno, los mercados financieros, los mercados de factores productivos, los mercados de bienes y servicios. Entonces, las cuentas nacionales básicamente buscan representar todas las interrelaciones, transacciones, flujos y stocks que se producen dentro de una economía, involucrando a la integridad de la actividad económica y la totalidad de los agentes económicos. Son las cuentas nacionales, ya hablando como definición. Las cuentas nacionales son un sistema integrado y consistente de información económica que registra las transacciones realizadas durante un determinado periodo de tiempo para los distintos sectores de una economía. Aquí yo resalté algunas palabras que no son casualidad. ¿Por qué? Porque las cuentas nacionales no son estadísticas aisladas, son un sistema integrado. Cada uno de los componentes de las cuentas nacionales, cada una de las variables económicas, cada uno de los agentes productivos están dentro de un sistema integrado, y cada una de las transacciones que se registran en las cuentas nacionales tienen que tener una partida y una contrapartida, y tienen que estar completamente integradas. En las cuentas nacionales tenemos no solo partida doble, sino partida cuádruple, y eso significa que finalmente esa integración de las distintas mediciones es lo que hace o lo que garantiza la robustez de este sistema y de las cifras que en él se generan. Las cuentas nacionales, por otra parte, permiten conocer la estructura y la forma en que opera la economía. Por ejemplo, qué y cuánto se produce, para quién y para qué se produce, a qué se destina el ingreso, qué y cuánto se consume, se ahorra, se invierte, cuánto es el endeudamiento, etc. Todos los componentes de las transacciones económicas y las operaciones económicas están integrados dentro de la estructura de las cuentas nacionales. También es importante mencionar que las cuentas nacionales de Chile en particular y las de cada uno de los países se rigen por un manual, que es el Sistema de Cuentas Nacionales, que este manual es un manual de carácter internacional y está elaborado por diferentes organismos internacionales como son Naciones Unidas,
el Fondo Monetario Internacional, la OECD, Eurostat y el Banco Mundial. Entonces, eso es otro elemento súper importante. Las cuentas nacionales no son ocurrencia de un grupo de profesionales del Banco Central de Chile, sino que se rigen, y es súper importante que así sea, por normativas internacionales, y eso garantiza que podamos tener, por ejemplo, comparabilidad internacional entre lo que es el PIB de un país y de otro, por ejemplo, o qué es lo que se entiende por consumo, qué es lo que se entiende por inversión, etcétera. ¿Qué tipo de preguntas permiten responder las cuentas nacionales? Aquí, dentro de las más comunes o dentro de lo más intuitivo, sin entrar a otras múltiples preguntas, tenemos, por ejemplo, preguntas como ¿de dónde proceden los bienes y servicios? Y ahí podemos distinguir dos grupos de orígenes para los bienes y servicios. Por un lado, la producción nacional. Y ahí dentro de la producción nacional es que tenemos las distintas ramas de actividad económica, como son, por ejemplo, la refinación de combustible, la minería, el sector agropecuario silvícola, los viñedos, incluso también las industrias de servicios y el comercio. Por otro lado, tenemos la oferta importada, todo lo que viene desde el exterior de bienes y servicios. Y con todo ello es que tenemos lo que es la oferta de bienes y servicios de una economía en un año para los distintos usos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que es ¿qué uso se les da a los bienes y servicios? Dentro de los más relevantes tenemos el consumo, la inversión y las exportaciones. ¿Cuáles son los principales usos de las cuentas nacionales? ¿Para qué se usan en realidad? Primeramente, para realizar análisis económico. Dentro del análisis económico, por ejemplo, lo principal o digamos lo más común que queremos hacer es saber cuál es el crecimiento económico del país. También podríamos querer comparar el crecimiento del PIB con la evolución de alguna actividad económica en particular. O podríamos querer conocer los patrones de consumo de los hogares y de la inversión. Todos esos tipos de análisis y muchos otros son los que nos permiten las cuentas nacionales. Por otra parte, las cuentas nacionales permiten elaborar y monitorear las políticas públicas. Por ejemplo, nos permiten el monitoreo de la actividad económica y del impacto que tienen las políticas adoptadas sobre la actividad. Asimismo, también son un apoyo para la toma de decisiones de política económica. Y finalmente, las cuentas nacionales nos permiten, como ya antes lo adelantaba, compararnos internacionalmente. El hecho de tener un marco que es normado por metodologías recomendadas internacionalmente es que nos permite comparar variables como el PIB per cápita, las tasas de ahorro de nuestro país respecto de otros. ¿Cómo es que se elaboran las cuentas nacionales y las estadísticas macroeconómicas en general? Bueno, básicamente el proceso de elaboración de estadísticas contempla una entrada que son los datos, ¿ya? Las estadísticas macroeconómicas y las cuentas utilizan gran cantidad de información estadística de distintas fuentes de información. Por ejemplo, utilizamos información del INE, de encuestas levantadas por el INE para las cuentas nacionales y asimismo también diversas estadísticas que el INE produce. Utilizamos también información de impuestos internos y otros registros administrativos. Utilizamos también información levantada por el propio Banco Central, que consta de encuestas y estadísticas. Y asimismo también utilizamos información de distintos organismos, como por ejemplo la Dirección de Presupuestos, la Superintendencia de Valores y Seguros, que ya no es Superintendencia de Valores y Seguros, sino la Comisión del Mercado Financiero, perdón por la falta de actualización del logo, entre muchas otras estadísticas básicas, le llamamos nosotros, que es distintas estadísticas aisladas que confluyen en el proceso de elaboración de las cuentas nacionales. Entonces,
¿qué es lo que hacemos con esta información? Primeramente, la recibimos y la validamos. No hay ninguna información que pueda ser considerada 100% correcta, completa o confiable a priori, sino después de un proceso de validación de información. Entonces, nuestro primer proceso es súper importante y tiene que ver con revisar qué contiene la información y realizar los ajustes correspondientes a los formatos, eventualmente también validaciones e imputaciones estadísticas de los datos. Sobre todo cuando se trabaja con información masiva, es muy importante generar este tipo de procesos. Luego, lo que se hace es procesar y analizar la consistencia de la información. Por ejemplo, una vez que esta información entra a las cuentas nacionales, se generan, en el caso de las cuentas sectoriales, una cuenta de producción. ¿Qué es una cuenta de producción? Básicamente es la estructura productiva de una actividad económica, donde registramos todo lo que se produce y todo lo que se consume. Entonces, esta información entra a la compilación de este producto, pero el producto tiene que tener coherencia económica. Entonces, no solo lo tenemos que procesar, sino que tenemos que analizar su consistencia. Luego de ese proceso, donde todavía estamos hablando de información fragmentada dentro del sistema de cuentas nacionales, viene un proceso fundamental que es la cuadratura y balance de la información. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, por ejemplo, en la compilación de las cuentas nacionales de una actividad económica en particular, nosotros podemos decir, ok, esta actividad está produciendo cierta cantidad de bienes y servicios, pero el proceso no termina ahí, porque en el proceso de cuadratura y balance de nuestros cuadros de oferta-utilización, nosotros podemos contrastar esta hipótesis de lo que la actividad está produciendo con la hipótesis de lo que todas las otras actividades y los otros agentes productivos están demandando de esos bienes y servicios. Eso es lo que les da finalmente la robustez a las cuentas nacionales, el poder llevar a cabo estos procesos de cuadratura y balance. Y finalmente, se elaboran las estadísticas e indicadores que se dan a conocer al público en general. Y ahí vamos a la salida de información, que son las publicaciones de cuentas nacionales en sus distintas frecuencias. Dentro del proceso de las cuentas nacionales se genera información que tiene distintos niveles de desagregación y asimismo también distintas frecuencias de medición. Por ejemplo, en las compilaciones de referencia, que son compilaciones exhaustivas que se realizan hoy en día cada 5 años en el Banco Central, se incorpora la mayor cantidad de información disponible de todas las fuentes de información disponibles. Incluso fuentes que no tienen una frecuencia habitual de publicación, sino que más bien corresponden a información que se levanta cada 5 años, como una encuesta de presupuestos familiares, por ejemplo, o algún censo económico de algún sector productivo, o estudios particulares. En una cuenta anual de producción, que es la que genera, digamos, el PIB anual, ya entra un poco menos de información, pero se publica con un menor desfase respecto del año de referencia. Finalmente, en las mediciones coyunturales, como son las cuentas trimestrales y el IMASEC, tenemos otra situación, que es que estas mediciones se publican con mucho menor desfase respecto al periodo medido, pero contienen utilizan menos información y tienen menor exhaustividad en los procesos de cuadratura. Entonces, hay un trade-off entre calidad y oportunidad en la elaboración de las estadísticas económicas. Las estadísticas más estructurales tienen mayor calidad, pero las estadísticas
coyunturales tienen mayor oportunidad. Entonces, vamos a ver ahora directamente, luego de este marco general, vamos a entrar a ver el Producto Interno Bruto en términos de sus conceptos y de sus fuentes de medición y métodos. ¿Qué es el Producto Interno Bruto y cómo se mide? El PIB es uno de los principales agregados macroeconómicos, sin duda, y mide el valor añadido de los distintos procesos productivos llevados a cabo en una economía en un periodo de tiempo determinado, típicamente anual o trimestral. El PIB se valora a precios de mercado y hay dos formas de valorarlo: a precios corrientes, que es el PIB nominal, o a precios del año anterior, que ya estamos hablando del PIB real, o más bien, en una terminología más adecuada, en una medición de volumen del PIB. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de medir? El PIB nominal, en el fondo, al ser medido a precios de cada año, no aísla el efecto del alza en los precios, o de la variación de los precios, para ser más exacto. En cambio, la medición del PIB real, al estar medido a precios del año anterior, sí aísla el efecto precio y, por lo tanto, sí da cuenta de cuál es la variación real de la prestación de bienes y servicios en una economía. De la producción de bienes y servicios, perdón. Entonces, ¿cómo captura el PIB la evolución de la actividad económica del país? Ya decíamos, ya adelantamos un poco, el PIB podemos medirlo en términos nominales o reales, y en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver el nivel del PIB en cada una de las dos formas de medición. Si se fijan, en niveles nominales, el PIB nominal va siempre por encima del PIB real. ¿Por qué? Porque estamos en una economía, como en la mayoría, en la cual hay una dinámica de crecimiento de los precios año a año. Eso, en el fondo, refleja, o se refleja en el gráfico, en que la serie del PIB nominal va por encima de la serie del PIB real. Por otra parte, si lo vemos esto en términos de evoluciones, esto efectivamente muestra la misma dinámica. Las tasas de variación del PIB nominal van por encima de la tasa de variación del PIB real. Para el año 2019, en concreto, el PIB real tuvo un crecimiento de un 1,1%, mientras que el PIB nominal creció un 3,8%. El PIB real es, por supuesto, la medida que normalmente estamos monitoreando, ¿verdad? Que el mercado está monitoreando, porque es el que da cuenta finalmente de cuál es la verdadera disponibilidad de bienes y servicios para el gasto y para el ingreso de las personas y de la economía en general. Las series de mediano y largo plazo permiten identificar ciclos económicos. Aquí vemos una serie anual del PIB entre 1996 y 2020, una serie larga, trimestral, y como pueden ver en el gráfico, se muestran claramente algunos fenómenos estructurales que sufrió la economía, digamos, en estos años. En particular, destacamos la baja que tuvo la economía en los años de la crisis financiera. Por otro lado, se destaca la segunda caída importante que tuvo que ver, con la crisis financiera. Y finalmente, la última baja es la que estamos sufriendo actualmente, producto de la pandemia. Vamos a ver que el PIB básicamente tiene tres enfoques de medición. El PIB, en el fondo, todas las mediciones del PIB se basan en la identidad macroeconómica básica que ustedes han visto, o hemos visto en nuestras clases de macroeconomía, ¿verdad? Que tiene que ver con la igualdad entre la oferta y el uso dentro de la economía.
En la oferta, como decíamos anteriormente, tenemos la producción nacional y las importaciones. Y dentro de la utilización de los bienes y servicios de una economía en un año, tenemos el consumo intermedio, que es el consumo que hacen las distintas actividades económicas en su proceso productivo de bienes y servicios, el consumo de los hogares, el consumo de gobierno, la inversión y las exportaciones. Esta identidad es, por definición, un equilibrio. Cuando hacemos un arreglo, ¿no es cierto?, de la identidad, pasando el consumo intermedio, restando hacia el lado izquierdo y las importaciones restando hacia el lado derecho, es que tenemos al lado izquierdo el valor agregado, que no es otra cosa que la producción menos el consumo intermedio de la economía, y es precisamente lo que llamamos el Producto Interno Bruto. Por otra parte, este valor agregado se utiliza y constituye el ingreso de los factores productivos y del gobierno. Entonces, este valor agregado se puede dividir entre lo que es las remuneraciones de los asalariados, el excedente de explotación del empresariado, los impuestos que recauda el gobierno y el consumo de capital fijo, que es el consumo que va teniendo el capital en el proceso productivo. Entonces, los tres enfoques de medición del PIB se basan precisamente en estas identidades que acabamos de ver. Y tenemos por un lado el enfoque del gasto, que mediante el cual el PIB se define como la suma del consumo, el consumo de los hogares, el gasto de gobierno, la inversión, las exportaciones netas de importaciones. Ese es el primer enfoque de medición del PIB. El segundo enfoque es el enfoque del ingreso, que como decíamos, este Producto Interno Bruto constituye finalmente el ingreso y la remuneración de los empleados, del empresariado a través del excedente de explotación, la depreciación o el consumo de capital fijo y los impuestos. Y finalmente, y es lo que nos va a, donde nos vamos a concentrar en lo que queda de la presentación, el enfoque de la producción. El enfoque de la producción es el enfoque en la medición del PIB. Básicamente, lo que establece es que el PIB es igual al valor agregado más el valor agregado de las distintas actividades económicas, más los derechos de importación y el IVA neto recaudado. Ahora, el valor agregado creado durante el proceso productivo es una medida sin duplicaciones de la producción. Como ya decíamos, es todo el valor de la producción menos el consumo intermedio de bienes y servicios en el proceso productivo. Entonces, este valor agregado no es otra cosa que la sumatoria del valor agregado de las distintas actividades económicas, como por ejemplo la agricultura, la industria, el comercio y todas las otras actividades económicas de la economía local. Entonces, si nosotros miramos ahora precisamente cómo es el aporte del valor agregado de las distintas actividades económicas, podemos ver y descubrir que en realidad Chile hoy día es una economía basada en los servicios, es una economía terciaria, pero sin embargo existe una alta interrelación con actividades primarias y secundarias. Si ustedes se fijan, las primeras contribuciones al PIB en el 2019, o participaciones dentro del PIB del 2019 a precios corrientes, tenemos los servicios personales, que incluyen la educación, la salud y el resto de los servicios personales. Tenemos los servicios empresariales, que son, aquí tenemos, por ejemplo, servicios de ingeniería, servicios de consultoría, tanto servicios profesionales como servicios de apoyo, por ejemplo, actividades de seguridad, actividades de limpieza, todas las actividades que en el fondo van en apoyo a las empresas de los distintos rubros. Y por otro lado, ya empezamos a ver más abajo
actividades de bienes como son la industria manufacturera y la minería. Hoy día nos vamos a centrar principalmente, vamos a ver algunos ejemplos de la industria manufacturera y el comercio, un poco para hacer más tangible lo que vamos a hablar en cuanto a las mediciones de actividades de fuentes y métodos de medición y asimismo de resultados para las actividades económicas. Entonces, ¿cuáles son las fuentes y métodos que se utilizan para medir el PIB sectorial? Las fuentes de información que utilizamos en el Banco Central básicamente se pueden categorizar en 4 o 5 tipos. El primer tipo son información directa de las unidades estadísticas. Cuando hablamos de las unidades estadísticas, básicamente estamos hablando de empresas y también de hogares productores, por ejemplo. ¿Qué tipo de información directa utilizamos? Primeramente, encuestas anuales levantadas por el INE y por el banco, y también estadísticas mensuales que nos proporcionan las propias unidades estadísticas. Asimismo, también información de estados financieros, memoria, balances de 8 columnas. Esta información es, yo diría, la que tiene probablemente la mayor riqueza, que nos permite, por ejemplo, categorizar o, digamos, dibujar lo que son las estructuras productivas de las unidades económicas, cómo se estructura la producción y el consumo y las remuneraciones de cada una de las actividades económicas. Por otra parte están los diversos registros administrativos. El banco hace uso muy intensivo de registros administrativos. ¿Qué es lo ¿de qué estamos hablando cuando decimos registro administrativo? Estamos hablando de registros tributarios, del Servicio de Impuestos Internos, de registros de comercio exterior, que corresponden al Servicio Nacional de Aduana, a registros del sector público, de la Contraloría General de la República, la Dirección de Presupuestos, estados financieros también de entidades supervisadas por la Comisión del Mercado Financiero. Por otra parte, no menos importante, en las cuentas nacionales se hace un uso intensivo también de estadísticas sectoriales. Por ejemplo, de indicadores sectoriales del INE, que produce el INE, como son el índice de producción industrial, el índice de la actividad de comercio, y también estadísticas diversas. Y aquí cuando digo diversas es en el más amplio sentido de la palabra, porque dentro de estas estadísticas utilizamos estadísticas producidas por el INE, de todo tipo, por ejemplo, pasadas por plazas de peaje, información de telecomunicaciones, por ejemplo, información de cosechas del sector agrícola, etc. Por otro lado, también utilizamos estadísticas sectoriales de distintos organismos sectoriales, como por ejemplo el Servicio Nacional de Geología y Minería, el SAG, Cernapesca, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Transporte y un largo, etcétera. Adicionalmente se utiliza información de precios. ¿Por qué información de precios? Porque si ustedes recuerdan, hablábamos de que las cuentas nacionales se miden a precios del año anterior, no solo precios corrientes, sino precios del año anterior. Entonces, para poder llevar las mediciones nominales a precios del año anterior, una forma muy importante es deflactar por la variación de los precios. Y finalmente están los estudios especiales. Esta es información de menor frecuencia y de mayor detalle, como por ejemplo estudios de márgenes de comercio, estudios especiales donde se levantan las fichas de costos de las actividades agropecuarias y silvícolas, la encuesta de presupuestos familiares, censos sectoriales, etc. Respecto a los métodos de medición, los métodos van a variar dependiendo de la frecuencia y el desfase de publicación de las cifras. Por ejemplo, si ustedes se han fijado, el PIB se publica, las mediciones del PIB, acabamos de publicar, por ejemplo, el tercer trimestre del año 2020, pero asimismo, en marzo del próximo año, se va a publicar también el PIB provisional del año 2019 y asimismo el PIB revisado del año 2018. Entonces,
de acuerdo a la política de revisiones del banco, el banco va publicando una primera estimación que corresponde a las cuentas trimestrales y a las cuentas preliminares en base a esas cuentas trimestrales, que en esa estimación básicamente lo que se utiliza son indicadores de valor agregado por actividad económica, muy simplificados, que o se basan en producción o en gastos, pero utilizan lo que llamamos el método de indicador único. ¿Qué es el método de indicador único? Es un método en el cual se supone que el valor agregado se mueve como la producción o como el gasto, por ejemplo. Pero no podemos calcular el valor agregado como diferencia entre producción y gasto, porque la información no está disponible. Es básicamente eso. En coyuntura, la información que se tiene es muy limitada, en cambio, con más fases ya se cuenta con más información. Y esa más información es la que va entrando en las siguientes versiones del PIB, como en el caso de las cuentas provisionales, a los indicadores de coyuntura se agrega información adicional, que corresponde a cuentas de producción completa para algunas actividades económicas para las que sí se cuenta con información en el momento de su compilación. Y esta versión provisional se publica con 2 años de desfase. Por otra parte, la versión revisada de las cuentas anuales se publica con 3 años de desfase y ahí sí, en las cuentas revisadas es que entra toda la información de las cuentas de producción de las distintas actividades económicas, como por ejemplo las encuestas anuales que levanta el INE y el Banco Central. También respecto de los métodos de medición, ya un poco antes mencionaba que en nuestras mediciones anuales en términos de volumen, que en el fondo pretenden medir el PIB a precios del año anterior, los 2 métodos básicos que hay para medir una serie económica a precios del año anterior, una producción de bienes y servicios o un consumo intermedio de bienes y servicios a precio del año anterior, los 2 métodos básicos son extrapolación de cantidades o deflación. La extrapolación de cantidades es básicamente utilizar información de cantidades, como su nombre lo indica, por ejemplo, toneladas, litros, minutos, etcétera, dependiendo de lo que estamos hablando, para derivar estimaciones a precios del año anterior. Es decir, yo tomo la medición nominal del año anterior y la extrapolo por la variación de las cantidades del bien o servicio en cuestión. El otro método es el método de deflación, que consiste básicamente en derivar una medición de volumen a partir de mediciones nominales, deflactando por la variación de los precios. Entonces, dado esa pincelada ya de lo que son las fuentes y métodos de medición de las cuentas, vamos a ver el ejemplo del comercio y la industria manufacturera. Partamos primero, sí, caracterizando un poco lo que es la industria manufacturera. Primeramente comentar que la industria manufacturera transforma, y esa palabra es clave para entender qué es industria y qué no, a través de procesos mecánicos o químicos, materias primas y materiales en productos nuevos. Ahí en el diagrama, por ejemplo, tenemos un proceso productivo de queso que se basa en una materia prima que es la leche, pero que a través de distintos procesos transforma esa materia prima en algo totalmente distinto, que es el queso. Por otra parte, comentar que la industria manufacturera, estos productos que genera, dado que hay distintas ramas de la industria manufacturera, hay distintos productos también y distintos mercados objetivos, por decirlo de alguna manera, o destinos de la producción, como le llamamos nosotros en cuentas nacionales, que son tanto productos intermedios, es decir, son productos que se producen para que lo utilice otra actividad económica, que puede ser la misma industria manufacturera, o puede ser producción destinada a los hogares directamente, al consumo de los hogares, a la exportación o a la inversión. La industria manufacturera, otra característica que tiene es que tiene un grado de integración con otros sectores económicos.
Por ejemplo, en un ejemplo similar, digamos, al que mencionábamos anteriormente, la industria manufacturera se integra con el sector agropecuario a través de la provisión de la leche, por ejemplo, y a su vez se integra con los productos que se generan a partir de los lácteos. Finalmente, comentar que dentro de la industria manufacturera hay una gran diversidad productiva, ya lo adelantábamos, y también una diversidad en la organización industrial entre las distintas ramas de la industria manufacturera. ¿Cuáles son estas ramas? Esta es una visión resumida de las ramas de la industria manufacturera. Vemos aquí que dentro de las ramas, la principal dentro de la industria es la industria alimenticia, precisamente, que da cuenta de más de un 26% de la producción o del valor agregado de la industria manufacturera y que aporta un 3% al PIB. Le siguen los productos metálicos, maquinaria y equipo, la industria química del caucho y el plástico, la industria de las bebidas y tabaco, y ya más abajo vemos la refinación de petróleo, la celulosa, papel e imprenta, las maderas y muebles, los minerales no metálicos y, terminando la lista en términos de su participación, la industria textil, las prendas de vestir, cuero y calzado, que como todos sabemos es una industria que se ha ido reduciendo cada vez más y sustituyendo por importaciones. Respecto del comercio, podemos mencionar que el comercio, básicamente su naturaleza es la venta al por mayor y por menor sin transformación de todo tipo de productos. Y aquí subrayo el sin transformación precisamente porque es lo que lo caracteriza y lo que lo hace fácilmente distinguible de lo que sería, por ejemplo, una venta de la industria manufacturera. La industria transforma, el comercio no transforma, sino que revende. ¿Ya? El comercio comprende dentro de su producción, la producción del sector comercio son los márgenes de comercio. O sea, la producción del comercio no son las ventas, sino que son las ventas menos el costo de venta, el costo de lo vendido. Ese margen de comercio constituye la producción característica del sector comercio. Además, incluye comisiones de comercio y también dentro de su producción característica está la reparación de automóviles. ¿Por qué? Porque, bueno, como vemos en el siguiente cuadrito, el comercio se compone de 3 agrupaciones: el comercio minorista, el comercio mayorista y el comercio automotriz. Y precisamente es en el comercio automotriz donde no solo vemos la reventa, sino que también está incluido la reparación de automóviles. Dentro del comercio participan un gran número de empresas, sin embargo, se visualiza una marcada concentración en las ventas del comercio. Las ramas del comercio, por su parte, como decíamos ya anteriormente, son el comercio minorista, mayorista y automotriz. ¿Qué comprende el comercio minorista? El comercio minorista comprende el comercio de alimentos, las farmacias, comprende el comercio de vestuario y calzado, comprende las estaciones de servicio de combustible y así todo un sinnúmero de actividades de tipo no especializado y especializado. Cuando digo no especializado, por ejemplo, estoy hablando de las grandes tiendas que venden tanto electrodomésticos, por ejemplo, como vestuario, como equipos tecnológicos, etc. Y por otro lado está el comercio especializado, donde tenemos la misma farmacia, tenemos también las tiendas de ropa, por ejemplo, tenemos tiendas, los almacenes de alimentos, tenemos las librerías, tenemos las ópticas, en el fondo todo lo que es dedicado a un solo tipo de bienes en venta minorista, principalmente a los hogares.
El comercio mayorista, por su parte, comprende la venta al por mayor de distintos tipos de bienes también. Dentro de los más característicos está la venta de maquinaria y equipo, está la venta de enseres domésticos, está la venta de productos intermedios, etc. En el comercio automotriz, por su parte, tenemos tanto la parte mayorista como la minorista de la venta de vehículos, ¿ya? Entonces, está la venta por un lado, pero también están las reparaciones de estos vehículos. El comercio mayorista, estas ramas, dentro del comercio, las ramas de comercio mayorista y minorista tienen una participación muy similar entre sí, un 44 y un 43% respectivamente, y cada una de ellas aporta en torno a un 4,5% del PIB. El comercio automotriz, por su parte, solamente da cuenta de un 13% de la actividad de comercio y un 1,4% de aporte al PIB. Respecto de las fuentes de información, la industria manufacturera, como decíamos, tenemos información que entra a las mediciones anuales e información que se utiliza en las mediciones mensuales y trimestrales. Dentro de las mediciones anuales, la industria manufacturera, al igual que el comercio, las principales fuentes de información son las encuestas estructurales que levanta el INE, en este caso la Encuesta Nacional de la Industria, Encuesta Nacional Industrial Anual, la ENIA, y asimismo también información tributaria, básicamente la declaración anual de impuesto a la renta del Servicio de Impuestos Internos. Adicionalmente, se utilizan también estados financieros y memorias de distintas empresas, tanto para la cuenta anual como para la coyuntura se utilizan informes de distintos organismos especializados, las distintas estadísticas diversas que yo les decía anteriormente, como por ejemplo del SAC, ODEPA y Sarnapesca. También la encuesta de mataderos y molienda, estadísticas de comercio exterior y respecto de la medición coyuntural, además de estas estadísticas diversas, y muy importante, están dos fuentes de información muy relevantes que son el índice de producción industrial y la declaración mensual de IVA. Por su parte, en el comercio, como ya adelantaba, dentro de la medición anual, dos fuentes importantes son la encuesta anual de comercio, ECOM, levantada por el INE, y la declaración anual de impuesto a la renta del Servicio de Impuestos Internos. Adicionalmente a eso, para la medición anual se utilizan estados financieros y memorias. Respecto a la medición mensual, se utilizan las declaraciones de IVA como fuente principal y estadísticas, informes estadísticos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, con toda esta información y los métodos que ya antes adelantábamos, es que nosotros podemos medir el PIB de las distintas actividades económicas, y en este gráfico vemos en la línea azul el PIB total de la economía y en la línea verde y naranja respectivamente el valor agregado, no es PIB, pero podemos llamarle así, de la industria y el comercio. Entonces, como pueden apreciar ustedes en el gráfico acá, estamos haciendo una visión anual de la evolución del PIB y de estas actividades económicas. Y, por ejemplo, podemos rápidamente ver que la industria manufacturera ha tendido a crecer por debajo del PIB en los últimos años. Una excepción es el año 2018, pero en general en los últimos años ha estado más o menos, pero siempre debajo del PIB. El comercio, por su parte, ha tenido años mejores o peores en relación al PIB, pero es notable que en el año 2019 registró una caída. Como vemos en el gráfico, el año 2019 el PIB creció un 1,1%, la industria un 0,6%, y el comercio cayó un 0,3%.
Si hacemos una mirada ya de corte trimestral, más coyuntural, más para ver un poco lo que está pasando, y sobre todo en la punta, en los últimos trimestres, podemos ver que el comercio se vio más fuertemente afectado por la crisis social y la pandemia, pero se recupera más rápidamente el tercer trimestre del 2020. Como ustedes pueden ver en el gráfico, no sé si alcanzan a mostrar lo que les muestro, o a ver lo que les muestro, pero en el cuarto trimestre del 2019, evidentemente el PIB tuvo, como sabemos, una caída, cayeron las dos actividades, pero se ve una caída mucho más pronunciada en el comercio, que se vio muy fuertemente afectado. Después, el primer trimestre, las actividades tienden a recuperarse, sin embargo, en el segundo trimestre, con la pandemia, registramos la caída más fuerte de la serie, tanto para el PIB como para ambas actividades. Ya el tercer trimestre del 2013, vemos una pequeña recuperación, siendo en el comercio, la verdad, una recuperación bastante notable, pues después de caer un 20,8%, creo que fue en el segundo trimestre, logra un crecimiento nulo en el tercer trimestre del 2020, mientras el PIB cayó un 9,1% y la industria manufacturera un 4%. Eso es como una panorámica de qué es lo que, de cómo se mide y qué tipo de resultados nosotros podemos ver para las distintas actividades económicas, hoy día ejemplificadas con la industria y el comercio. Ahora rápidamente quiero mostrarles cómo es que el Banco Central difunde estas estadísticas para que ustedes las puedan consultar, las puedan analizar, las puedan almacenar, etcétera, las puedan combinar de distintas formas. Las estadísticas macroeconómicas se difunden todas en el sitio web del Banco Central en el área estadísticas. El Banco Central no hace entrega de otras o por otras vías de la información estadística que no sea su sitio web. Entonces, todas las estadísticas macroeconómicas, incluidas las cuentas nacionales, y en particular el PIB y estas series sectoriales que estamos viendo, las pueden encontrar en el sitio web del banco en el área estadísticas. Dentro de las herramientas que tiene el Banco Central para mostrar los datos, el principal medio de difusión de estos datos es la base de datos estadísticos, que está ahí también en la página web del banco, en el área estadística. Ustedes pinchan base de datos estadísticos y se van a encontrar con distintos tipos de estadísticas, tanto estadísticas macro como también estadísticas de precios, tasas de interés y otras varias, el tipo de cambio, etc. Dentro de estas estadísticas, la base de datos estadísticas se complementa además con otros medios de difusión también disponibles en el mismo sitio web, como son los chart pack interactivos de cifras relevantes. En este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo de las contribuciones trimestrales en el PIB de los distintos componentes del gasto. También están los informes digitales que genera el banco, las aplicaciones para dispositivos móviles de la misma base de datos estadística. Ustedes pueden descargar la aplicación de la base de datos estadística en su móvil, y asimismo también el banco está generando videos para difundir sus estadísticas. Volviendo a la base de datos estadística, en la sección de cuentas nacionales, ustedes pueden encontrar la información que hemos visto hoy día, la información del PIB, no solo del PIB, pero está la información del PIB ahí. Aquí yo les estoy mostrando qué es lo que se despliega cuando uno consulta la serie de cuentas nacionales, y en este caso en particular, por ejemplo, estamos viendo el Producto Interno Bruto por clase de actividad económica en volumen a precios del año anterior, encadenado en las series originales. Cuando hablamos de series originales, estamos hablando de que estas series no están desestacionalizadas, ¿ya? ¿Qué es la desestacionalización? Es básicamente un método estadístico que permite descomponer y aislar
el componente estacional de las series, ¿ya? Estas series no tienen ese proceso estadístico, sino que es la serie original. Y en particular, aquí estamos viendo, y ustedes pueden consultar, en el fondo pueden elegir el año de inicio, el año de término de la serie, pueden elegir si lo quieren ver trimestral, mensual o anual, y pueden ver, pueden elegir también si quieren ver la serie en niveles o quieren ver las variaciones, ya sea respecto al año anterior o respecto al trimestre anterior, en este caso, por ejemplo. Dado que es una serie original, nos interesa ver la variación respecto del año anterior, porque si comparamos un trimestre con el trimestre actual con el trimestre anterior sin desestacionalizar, vamos a confundir ahí el efecto de la estacionalidad, por lo tanto no queremos hacer eso. Entonces hemos elegido la variación con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso es básicamente las series que yo les mostré anteriormente, son evoluciones respecto del mismo periodo del año anterior. Y aquí se despliegan entonces las distintas actividades económicas a una agregación intermedia dentro de lo que existen las cuentas nacionales. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes el sector agropecuario y silvícola completo, la pesca completa, la minería abierta en cobre y otras actividades mineras, y la industria manufacturera en las distintas ramas que les mostré en la presentación hace unos minutos atrás. Y bueno, están el resto de las actividades económicas que no se alcanzan a desplegar aquí por espacio, pero ustedes pueden entonces visualizar la actividad económica de cada uno de estos sectores y pueden guardar las series que quieran. Por ejemplo, pueden elegir todas o algunas, pueden graficarlas, pueden bajarlas en formato CSV o pueden graficarlas en Excel, etc. Los informes y estadísticas más desagregadas se pueden consultar en cada uno de los productos de cuentas nacionales. Cuando hablo de los productos de cuentas nacionales, básicamente estoy hablando de IMASEC, las cuentas nacionales trimestrales, las cuentas nacionales por sector institucional, las estadísticas del mercado de valores, las cuentas nacionales anuales, el PIB regional y la compilación de referencia. El mayor desglose de información disponible no está en la base de datos de estadísticas, sino que está en estas secciones por productos donde lo más desagregado lo van a encontrar ustedes en las compilaciones de referencia y en los anuarios de cuentas nacionales. Este es el último anuario, que es el del año 2019, que se publicó a principios de este año, en marzo de este año, y en este anuario ustedes pueden encontrar cuadros para los años 2013, 14, 15, 16, 17, a un nivel de desagregación de 111 actividades y 181 productos. Es decir, es un desglose donde la industria manufacturera ya no está en las alrededor de 10 actividades que vimos en el gráfico anterior, sino que están a nivel de 50 y tantas actividades económicas. Un desglose mucho mayor. También están publicadas las metodologías y estudios económicos estadísticos en la página web del banco, donde en particular hago mención de las cuentas nacionales de Chile, métodos y fuentes de información, que es esta publicación, donde ustedes pueden ver los métodos y fuentes de medición del PIB bajo sus 3 enfoques y sus distintas frecuencias. Es decir, aquí vemos cómo se compila el PIB para el enfoque del gasto, para el enfoque del ingreso y para el enfoque de la producción o del origen, y también en su frecuencia anual y coyuntural, es decir, mensual y trimestral. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles hoy día. Espero que les sea de utilidad, que por supuesto hay algunos de ustedes que ya conocen esta información, quizás otros no. Por lo tanto, espero que haya sido útil para un público lo más amplio posible y quedo a la espera de sus preguntas, sus comentarios, feliz de poder contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por la
por esta gran presentación que has realizado, bastante clara para los que no somos del área económica principalmente. Queda claro la importancia del trabajo que ha desarrollado el Banco Central a nivel país, y estamos viendo en nuestro chat si es que hay alguna pregunta por parte de los alumnos que están presentes en esta exposición, y por ahora todavía no hay preguntas, pero yo no sé si tendrá que ver o no. ¿Se puede analizar hoy día cuál va a ser el impacto que ha tenido la pandemia, el estallido social en todo el tema del PIB a nivel nacional? ¿O cuáles son las proyecciones que se llevan para mirar este año 2020? Sí, bueno, respecto de proyecciones yo no me puedo referir mucho porque mi trabajo en particular está referido a medir la actividad que ya ha ocurrido, no a proyectar lo que viene hacia adelante. Pero las proyecciones que realiza el banco y cómo interpreta los fenómenos económicos y cómo visualiza que se vienen hacia adelante están también publicados en el sitio web del banco a través del informe de política monetaria y el informe de estabilidad financiera, ya que es donde el banco en el fondo pone sobre antecedentes en el fondo al mercado de cómo él está visualizando que la actividad económica se está desarrollando y viene hacia adelante, y que es en el fondo lo que fundamenta las decisiones de política económica y financiera que toma. Así que los invito a leer estos dos informes de las áreas que no son, como digo, la nuestra, sino que las áreas de política monetaria y estabilidad financiera del Banco Central. Hay algo que no mencioné en la presentación y que es una súper buena noticia también para los analistas económicos, que es un nuevo desglose del índice mensual de actividad económica IMASEC, que se publica, como saben ustedes, todos los meses, el primer día de cada mes. Y hoy día el IMASEC, que es un indicador sintético, no es el PIB, sino que es un indicador que pretende aproximarse a lo que es el PIB, bajo estos supuestos que yo les decía de indicador único, no tiene en el fondo todas las cuadraturas, las cuentas nacionales, pero es una buena aproximación del PIB. Hoy día el IMASEC se publica con un desglose de minero y no minero, pero a contar del IMASEC de octubre, que se publica el martes 1, se incrementan las aperturas del IMASEC y se incorpora también el desglose de la industria manufacturera y del comercio. Por lo tanto, estas dos actividades que vimos hoy día, solamente a nivel de PIB trimestral, vamos a poder monitorearlas también mensualmente a través del índice mensual de actividad económica. Vamos viendo si hay alguna otra consulta por parte de los alumnos. A mí, bueno, me queda otro. No sé si es una duda, pero nosotros siempre acá en la región de Magallanes, tú sabrás que nos denominamos de repente República Independiente, entonces a través del Banco Central igual hacen mediciones como regionalizadas, o solamente se hacen estos estudios a nivel global. ¿Y cuál sería el impacto que tiene la región? Sí, el Banco Central también hace mediciones del PIB regional, que son mediciones, digamos, un poquito más agregadas en términos de actividades económicas. Están disponibles también en el sitio web del Banco Central, en la sección de estadística. En la base de datos de estadística están las estadísticas del PIB regional. Y en el fondo, lo que el banco hace es medir, en el fondo, tanto cuánto aporta cada región al PIB total, como también cómo se configura en términos de actividades económicas cada región. Por ejemplo, la región de Magallanes, la principal actividad económica dentro de la región de Magallanes es la industria manufacturera, precisamente.
Y eso es una estadística que uno puede revisar en el sitio web del banco y puedes hacer análisis, por ejemplo, de precisamente esto, cuál es el tamaño relativo de cada una de las industrias o de cada una de las actividades o ramas económicas dentro de la región. También puedes analizar la evolución de cada una de esas actividades y cómo su crecimiento o su caída influye en el PIB de la región. Todo eso se puede analizar a través de las estadísticas publicadas en la base de datos de estadística. Perfecto. Muchas gracias, Erika, que a nombre de la Universidad de Magallanes, de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, queremos agradecer esta exposición, a través tuyo también al Banco Central. Te doy la oportunidad también de despedirte de los asistentes que están vía YouTube, con algún mensaje antes de cerrar la actividad por completo. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de difundir un poco lo que es nuestro trabajo, de poder explicar lo que hay detrás de las cifras, porque bueno, yo soy economista también y en el fondo en la universidad uno no llega a imaginarse todo lo que hay detrás de estas estadísticas que analizamos, que hacemos modelos a partir de ellas, etcétera, y a veces no comprendemos a cabalidad qué es lo que contienen esas estadísticas. Entonces es muy importante tanto para los economistas que analizan, que proyectan, que también para los hacedores de política, y también, por supuesto, muy importante también para todo el mundo empresarial, para todos los alumnos de administración de empresas, entender en el fondo el contexto de la economía, poder monitorear qué es lo que está pasando en la economía es fundamental, y por lo tanto yo los felicito por este tipo de instancias que les otorgan a sus alumnos, y nosotros felices de poder acompañarlos y apoyarlos en este proceso de ampliación del conocimiento respecto de las estadísticas macroeconómicas. Ok. Muchas gracias, Erika, y así, bueno, damos fin a esta importante actividad. Los queremos invitar también para la próxima semana, el martes 1 de diciembre, donde también vamos a tener la presentación de teorías y usos de la MIP para el análisis económico, cuya charla estará a cargo de Gabriel Peralta, quien es analista senior del Departamento de Cuentas Nacionales Anuales de la Gerencia de Estadísticas Macroeconómicas, también del Banco Central. Así que los dejamos invitados y agradecemos la participación de cada uno y cada una de ustedes en esta jornada de la Universidad de Magallanes en conjunto con el Banco Central. Tengan todos muy buenas tardes.